Bien, entonces como terminábamos en el video pasado sobre las características lingüísticas del discurso argumentativo, les decía yo, aquí hay una tarea que deben realizar, una tarea no solo a realizar en términos de ir recordando, de ir revisando estas materias que ya son de conocimiento de ustedes a esta altura de su educación, tales son los actos de habla, las relaciones comunicativas, ¿verdad? Los registros de habla y las funciones del lenguaje, sino que también de ir comprobándolas en los textos, sean estos orales, escritos, ¿verdad? Sean monomodales o multimodales, me refiero a siendo producciones audiovisuales o visuales, auditivas, etcétera, ¿verdad? Que sean capaces de ir contrastando. Repito, solo para hacer el recordatorio, acto de habla asertivo, relación asimétrica, pero acá un punto no olvidar, ¿verdad? Que la asimetría no solo tiene que ver con un factor, con el factor de poder, con el cual usualmente la colocamos, ¿verdad? O la asociamos, ¿verdad? De estas desigualdades o de estas diferencias que se dan en el plano pragmático, en el plano social, ¿verdad? Donde hay un sujeto que se reconoce, ¿verdad? Como superior y hay un sujeto que se reconoce como inferior dada cierta situación, sino que las múltiples posibilidades que nos dan los poderes, ¿verdad? Y en los contextos para formar estas asimetrías. Acá hay una desigualdad base, ¿verdad?, que tiene que ver con el carácter dialógico del cual hablábamos al inicio de esta clase, es decir, con posiciones contrapuestas ante un mismo fenómeno, ¿verdad? Esa desigualdad es la que se proyecta a través del discurso argumentativo para que lo consideren y para que lo exploren. Hacer el alcance de lo oculto y lo formal nuevamente como marco eh, posible, como marco esperado, más bien dicho, ¿verdad? También va a existir la argumentación en las otras modalidades, en los otros registros de habla. Pero lo que no va a modificarse, eso sí, va a ser la función apelativa como función del lenguaje eje dentro del discurso argumentativo, en el bien entendido que estamos frente a un discurso que apunta, que se direcciona hacia el convencer o el persuadir. Esto es la modificación, la transformación del pensamiento, de la conducta del interlocutor. Acá les dejo, no lo mencioné en el video pasado, pero ustedes seguramente lo vieron allí, se lo estarán preguntando, que tiene que ver con el disuadir, ¿verdad? También se los dejo como tarea, como elemento necesario de investigar. En las próximas clases vamos a estar abordando estos aspectos. Recuerden que van a ser seguramente unas 3 clases vinculadas a discurso argumentativo, pero se los menciono entonces para que lo investiguen y no solo en términos conceptuales, sino que lo puedan ratificar comparando o analizando textos. Bien, por otra parte, entonces, tengo este esquema tradicional de la argumentación, donde están las partes conocidas, ¿verdad?, por todos nosotros respecto de la estructura argumentativa. Lo que me interesa en esta oportunidad es reforzarlas, ¿verdad?, pero también revelar algún aspecto significativo dentro de este esquema. Y entonces esto tiene que ver con lo siguiente, ¿verdad? Para comprender la estructura argumentativa, tenemos que partir de la base con que la argumentación es un sistema discursivo, y es un sistema discursivo complejo. ¿Por qué es un sistema? Porque tiene elementos de entrada, ¿verdad? Y tiene elementos de salida, eso hace que sea un sistema. No solo el que contenga estos elementos de entrada o de salida, sino que además porque estos elementos están relacionados unos con los otros, de manera tal que el funcionamiento general de la argumentación no solo pende de la existencia de estos elementos, sino que también pende de la relación que estos elementos puedan desarrollar como un todo. ¿Mm? Y decíamos que es un sistema discursivo porque es un sistema lingüístico, porque es un sistema de lenguaje y además es un sistema complejo, ¿verdad? Porque
Estas distintas partes son partes móviles, son partes dinámicas, ¿verdad? No son partes estáticas en algunos casos, ¿verdad? Hay bastante juego con ellas, ¿verdad? Incluso hay algunas partes dentro de este sistema que podrían resultar prescindibles en el ámbito de lo explícito, es el caso de la tesis, ¿verdad? Así como hay otras partes que jamás podrían dejar de aparecer, como el caso de las bases. En textos argumentativos sencillos, las garantías y los respaldos incluso pueden estar ausentes, pueden estar ajenos, ¿verdad? Por lo tanto, la estructura o el dinamismo de este sistema hace que sea un sistema complejo. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, este sistema es un sistema que busca, que pretende examinar, analizar, ¿verdad? La realidad. Esta realidad se nos presenta como un dato o como un hecho, eh, como una situación, ¿cierto? Como una situación, para que esa discusión respecto de qué es un hecho, quién determina lo que es un hecho, no la alarguemos. Consideremos que existen situaciones humanas, ¿verdad? Situaciones en las cuales los seres humanos tenemos una participación activa o pasiva, pero que estamos allí dentro de esas situaciones y donde el intercambio fundamental ocurre a través del lenguaje. Esa situación, desde esa situación, y esta es la gran modificación que se le hace al sistema argumentativo, como comprendemos en la actualidad el sistema argumentativo, esa situación es la que genera, es la que motiva, es la que provoca el surgimiento de una tesis, el surgimiento de un punto de vista frente a esa realidad. No me mantengo al margen, no, en verdad, no dejo pasar, sino que me enfrento a esa realidad, la planteo desde mi punto de vista. Sobre ella, entonces, dentro de la argumentación yo tengo la obligación o la responsabilidad de hacerme cargo y esa forma de hacerme cargo a través del lenguaje es entonces entregar cuáles son los fundamentos de esa percepción, de ese punto de vista, y es entonces aquello que conocemos como bases, así en plural, porque la idea de una defensa de un punto de vista no solamente necesitaría de de un argumento o de una forma, ¿verdad?, de sustentar aquello. Esto va a ocurrir entonces a través de las bases, los cuales deben ser demostrados a través de conclusiones lógicas. La garantía, en este sentido, como ustedes pueden ver en el esquema, viene o deriva directamente desde la situación. La garantía, si bien tiene una naturaleza axiológica, si bien tiene una naturaleza, verdad, indiscutible o irrefutable en tanto conclusión lógica que yo puedo extraer, me va a permitir ligar o dar sentido a la perspectiva personal con el fundamento, pero no perder de vista el hecho de que la garantía se deriva directamente desde la situación. Y finalmente entonces esta demostración o esta fase demostrativa no solo debe quedar en el ámbito de la conclusión lógica o de lo que yo puedo considerar respecto de la realidad, sino que además se extiende hacia el conocimiento o hacia el parecer, ¿verdad?, de otras voces, lo que hace nuevamente eco de ser un discurso altamente dialógico. Fíjense, hay un dialogismo que ocurre al enfrentarme yo a otra percepción de un mismo hecho, de una misma situación, pero además dentro del sistema argumentativo yo tengo que ser capaz de escuchar las otras voces que coinciden con mi punto de vista, de acaparar, de recopilar, de utilizar esos otros discursos, esas otras voces, esos otros pensamientos que coinciden, que en algún punto, ¿verdad?, conectan con lo que yo considero e incluirlos con los datos que sean necesarios para que se transforme en efecto en un respaldo, ¿verdad?, en un apoyo a mi forma de ver la realidad. Entonces, podríamos decir o podríamos considerar que la argumentación o que el sistema argumentativo
funciona en tres etapas, ¿verdad? En una etapa número uno, que podríamos decir que es la etapa donde yo fijo mi punto de vista, una etapa entonces de la propuesta, lo que yo estoy proponiendo ante la realidad, una segunda etapa fundamental, que es la etapa de la defensa de esa perspectiva, y una tercera etapa que sería la etapa de la demostración, ¿verdad? Donde está la garantía y el respaldo y donde yo me voy a hacer cargo a nivel lógico de conclusiones y también a nivel de información externa que apoye mi punto de vista. Eh, Esto, muchachos, para que lo consideren, tengo acá un ejemplo para cerrar esta clase que nos permitiría entonces reconocer estas tres etapas dentro de la argumentación, y es lo que me interesa ver con ustedes ahora. Fíjense. Chile es el país que ostenta el peor índice de América Latina, de consumo de bebidas alcohólicas entre adolescentes. Acá tenemos una realidad, una situación, ¿verdad? Este es el dato. Y acá, fíjense, entonces inmediatamente aparece el elemento personal, el elemento subjetivo, el peor. Ya inmediatamente el emisor del discurso planta su perspectiva, ¿no?, respecto de la realidad, de la situación. La situación provoca un punto de vista, una tesis. Esta realidad es altamente negativa, se vuelve a reforzar, fíjense la gradación que el emisor coloca, altamente negativa, coherente con la percepción antes entregada. Esta realidad es altamente negativa para la sociedad en conjunto y no solo para los consumidores o alcohólicos en sus distintas categorías. Fíjense, ¿verdad? Como refuerzo, como idea que sustenta. Las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas son equivalentes al financiamiento de 10 planes auge de salud. Y acá tenemos entonces el argumento, que sería un argumento analógico, un argumento comparativo, está haciendo una equivalencia, ¿verdad? Como argumento, como razón que permite sustentar esta idea de lo peor y esta idea de lo altamente negativo. Entonces, entre esta consideración personal, esta percepción del interlocutor y estas entonces consecuencias y estas realidades que vamos a poder contrastar, ¿verdad? Y que vamos a poder corroborar dentro de un ámbito entonces práctico. Yo podría tomar la calculadora, hacerlo, ¿verdad?, los números, verificarlo. Está entonces ligada a través de una conclusión, ¿verdad?, que me permite no solo revelar el carácter individual, sino que el carácter social de esta problemática que estamos viendo. Eso es lo que yo les menciono entonces, o lo que yo intento graficar cuando les digo, cuando vuelvo acá a la representación, cuando digo que la garantía es una conclusión lógica que une la tesis con la base, ¿verdad? La percepción con el argumento a través entonces de una consideración lógica, a través de una consideración lógica. Esta realidad es altamente negativa para la sociedad en su conjunto y no solo para los consumidores o alcohólicos en sus distintas categorías. Se dan cuenta entonces del dato, de la realidad, de la situación que yo estoy enfrentando, a la fijación de mi punto de vista respecto de esa realidad, a la analogía que estoy estableciendo entonces para fundamentar la condición de peor, para fijar, para fundamentar la condición de negativo, eh, y esta conclusión entonces que lo vincula lo individual y lo social. Y finalmente, según lo que lo demuestra el estudio Chile y el alcoholismo, publicado en septiembre de 2018 por la Sociedad Chilena de Médicos, nuevamente, como mencionábamos antes,
voy a la búsqueda, ¿verdad?, de una opinión de voces externas, en este caso la Sociedad Chilena de Médicos, que avala, que fundamenta entonces lo que yo estoy planteando respecto de esta realidad, ¿verdad? En este caso, el consumo de bebidas alcohólicas entre adolescentes en Chile. Esa es la idea sistémica del discurso